perro tiene casa porque los pinches... Este tema tremendo, Rodrigo, el tema de cómo están operando las redes sociales y la violencia, cómo interactúan, porque es algo que sucede por abajo de la mesa o por abajo de los bytes, que no necesariamente los maestros... Le vinieron a limosnear su casa y el pinche... Este tema tremendo, Rodrigo, el tema de cómo están operando las redes sociales y la violencia, cómo interactúan, porque es algo que sucede por abajo de la mesa o por abajo de los bytes, que no necesariamente los maestros y los papás se dan cuenta a tiempo de que algo puede estar poniendo en peligro a sus hijos o a sus compañeros, ¿no? Y creo que es una dinámica, Yuri, que se está dando en redes sociales en donde antes quizás eran grupos aislados, vamos a pensar en la década del 90, que no conectaban entre sí, pero que hoy se generan cajas de resonancia, que finalmente lo hemos visto en el escenario político también, exacerban los discursos, es decir, intensifican, digamos, y llaman a la acción, cosa que antes no ocurría. Yo creo que estos grupos no necesariamente son nuevos en cuanto al interés específico, pero sí a través del uso de redes sociales empiezan a encontrar esta caja de resonancia, se conectan y hacen llamados a la acción. Y la página que mencionaba Brenda es una página que tiene 150,000 likes. No, me imagino que la que tenía 78 era una réplica o una página pirata, en fin, pero tiene 150,000 likes. Y yo y varios de nuestros compañeros de este noticiero nos metimos a reportear desde anoche lo que podía leerse en esas páginas. Es una cosa aterradora, ¿no? Y sobre todo, muchos de los estudiantes del colegio que por las fotografías que subieron y ese tipo de cosas claramente estaban al interior. Claro. Lo cierto es que a mí me dio la impresión, yo no sé, tú eres mucho más conocedor del tema de la virtualidad que yo, pero a mí me dio la impresión de que empezaron a vivir lo acontecido en la realidad como si perteneciera al mundo de lo virtual. ¿Qué? De repente haciendo memes y burlándose de lo ocurrido ayer, la tragedia tremenda que ocurrió ayer en Monterrey, se convirtió en un pretexto para hacer memes, para reírse, para jugar, Y yo decía, ¿pero qué está pasando? Y es interesante esto que mencionas, Yuri, porque hay un antecedente, por ejemplo, en Estados Unidos hace un par de años surgió un mito que se llamaba Slenderman, ¿no? Un personaje que aparecía y empezó a retroalimentarse en ciertos círculos, sobre todo de adolescentes, y eso después llevó a que incluso personas empezaron a desarrollar ciertas creencias, bueno, adolescentes. Me parece que es un poco el mismo fenómeno, es decir, es más una postura a veces que el grupo real, el núcleo que está causando la violencia como tal, pero por postura, por ser cool, por caer bien dentro de ciertos círculos, por pertenecer, ¿no? Que es muy común en los adolescentes. A diferencia de lo que ocurría en los 90s y en los 80s, en donde por pertenecer ocurrían ciertas cosas, hoy esto tiene amplia difusión y por supuesto genera este efecto de retroalimentación, de caja de resonancia, y es ahí en donde hay que tener cuidado, pero también reaccionar con mesura, porque habrá reacciones de papás que busquen cerrar todas las redes sociales, tratar de investigar a sus hijos. No será ese el camino, sino más bien el que siempre ha sido el de la comunicación, el de la cercanía, el de poder hablar con ellos de tú a tú, porque eso va a ser insustituible hoy y siempre lo ha sido. Que sus papás sean sus amigos, exactamente, ¿no? Que sean sus que guías puedan y sus tener amigos, interlocución, que si algo les llama la atención, pues regresen. Y decirle a los chavos, por supuesto, yo creo que eso es lo más importante de todo, decirle a los chavos que estos fenómenos sí pasaban antes también. Charles Manson hizo una legión de jóvenes a los que llevó a matar y asesinar a otras personas, y lo que terminó ocurriendo es que todos esos chavos terminaron en la cárcel. Y lo mismo, si ustedes creen que eso es un juego, lo mismo puede terminar pasando con ustedes. No es un juego, chavos, no es un juego, y puede ser su vida, la de ustedes, la que esté en peligro. Por favor, platiquen con sus papás o con los amigos de sus papás o con alguna persona. Ahora sí que, como diría aquel comercial muy viejo, ¿no? Platíquenselo a quien le tengan mucha confianza, porque la vida no es un juego y es la de ustedes la que puede estar en riesgo. Siendo los menores de edad los más afectados, los delitos que ocurren a través de las redes sociales son los mismos no cometidos a través de los medios tecnológicos, entre ellos las amenazas, la extorsión, robo de identidad, delitos cometidos contra la imagen y el honor de la persona. Es por esta razón que los padres deben prevenir sus hijos en las redes sociales a temprana edad, así evitarse un daño o preocupación más allá de
verse inmerso en líos penales si incurre en situaciones como estas. Injuria, hacer señalamientos deshonrosos de una persona que dañan su reputación sin tener ninguna prueba. Calumnia, atribuir falsamente a una persona la comisión de un delito. Calumnia o injuria indirecta, compartir en sus redes ese tipo de publicaciones hechas por otras personas. Suplantación de identidad, proyectarse en las redes sociales con un nombre y una imagen que no son los suyos, sino los de otra persona. Violación de intimidad, publicar fotos, videos o información que develan situaciones de la esfera íntima de otra persona. Esa sí es una vasca de perro, no tiene nada. Mujer, ya se imaginarán, muchas veces me tocó ver, y a muchos nos tocó ver cómo la ponía pico y pala el desgraciado a cargar. Yo les vendí piedras y revuelto para rellenar su terreno. El hijo de su puta madre antes tenía un carrito. Se iba a tomarse sus cervezas y a ponerse su focazo y dejaba a su esposa como pinche negrero, el culero la dejaba ahí a la pobre señora con la pala llenando como 10 pinches cubetas y el pinche mierda ya nada más venía y se las llevaba y las tiraba y así se la pasaba. Aparte de eso, la pobre señora todavía se tenía que ir a trabajar toda la pinche noche a su trabajo, para cuando llegaba a puro putazo y mentadas de madre la trae. Ese pinche vato es un malandro, un delincuente, un culero. Se produjeron tantos millones de pesos. Si lo convertimos a dólar, si lo interpretamos en dólar, señores, tenemos una millonada aquí de dólares. Sale, ok. Bueno, ahí les dejo la nota. Hagan en sus comunidades lo que quieran con ello. Vean cuántos estados son, de cómo nos toca cada estado exactamente. No importa que no, pero que acá tenemos más changos que en tu estado. Y que, no.